Hola chicos, muy buenas tardes con todos. Registren su asistencia por favor y presten atención a la lista. Mayerly Torres, Presente. Harvey Tapia, Presente. Paula Lema, Presente. Sheila Cedeño, Presente. Víctor Navarro, Víctor, Presente. ya, listo. Muy bien chicos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. ¿Sí me escuchan? Chicos, Yo la escucho como Hola, entrecortada, no sé si es mi recortada. internet. Se escucha entrecortado, profe. sí, es el internet por el inconveniente que les indiqué al inicio. Yo creo que por eso está fallando el internet también. Bueno, si en el caso de que no me escuchen bien, por favor me dicen, ¿ya? Ya, sí. Ya, listo. Bien, vamos a empezar el tema, la clase del día de hoy, perdón, con el tema variaciones de la lengua según la edad, donde se lo denomina como cronolectos. Víctor, por favor, ayúdeme con la lectura. Variaciones de la lengua según la edad, cronolectos. Los cronolectos son variantes lingüísticas que se forman según la edad de las personas. La edad es una de las causas que determina la forma de emplear la lengua, pero correalizonada con otros elementos, como la educación. Podemos fácilmente diferenciar las expresiones de niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y ancianos. También podemos diferenciar entre hablares rurales y urbanos, así como entre grupos sin instrucción y los que han ascendido a la educación. Gracias, Víctor. Bien, las variaciones de la lengua según la edad, detalladamente como cronolectos, principalmente se destacan estas variaciones según la edad en relación con los cronolectos, es decir, que se refiere a cómo es el uso o las características del lenguaje que varían a lo largo de las diferentes etapas de vidas. Los cronolectos, por lo general, son las formas de hablar que corresponden a distintas edades o a distintas etapas de desarrollo. Y estos pueden presentarse también lo que son diferentes cambios en el vocabulario, en lo que es la estructura gramatical, en lo que es la fluidez, basados en diferentes temas de interés. Estas variaciones, por lo general, en el lenguaje, según la edad, se refiere precisamente a los cambios y adaptaciones que ocurren en la manera de poder comunicarse con las personas a lo largo de la vida. Es decir, en que las personas envejecen, su vocabulario, sus expresiones, sus estructuras gramaticales y estilos de comunicación pueden variar, reflejando más que todo en su momento lo que son las experiencias, el conocimiento y contextos sociales. A lo largo de la vida o a lo largo de cada etapa, las variaciones en sí son naturales, que ayudan más que todo a poder entender lo que es el lenguaje, ya que a medida que evoluciona lo que es la historia, también evoluciona lo que es el lenguaje mediante su función basada en la edad, las circunstancias de cada individuo en su momento, en las cuales se detallan lo que son estas variaciones de la lengua según la edad. Para ello, también están detallados lo que son sus etapas que se deben considerar para agrupar los cronolectos en sí. Como primera etapa tenemos infantil. Ayúdeme por favor, Mayerly. Infantil, fase de adquisición del lenguaje que se desarrolla gracias a la interacción con la familia y las instituciones educativas. Listo. En lo que es infantil, que precisamente es una fase de adquisición del lenguaje,
que se desarrolla principalmente gracias a la interacción con la familia y las instituciones educativas. Por ejemplo, los niños pequeños suelen usar principalmente un cronolecto caracterizado por un vocabulario limitado y estructuras simples. Mientras que, bueno, ya vamos a hablar de los adultos, pero mientras que en los adultos emplean ya un cronolecto más complejo, más elaborado, a medida que las personas envejecen, también pueden experimentar lo que son cambios en su forma de comunicarse, en su forma de adaptarse y más que todo nuevas experiencias que van aportando en el día a día en base a diferentes contextos sociales y cognitivos también a la vez. Eh, un ejemplo que me puedan dar ustedes de sus primeras palabras, digamos así. Vamos a ir en cambios de lenguaje, pero en ustedes mismos. Vamos a ver cuáles fueron sus primeras palabras, luego pasamos a lo juvenil, cuál fue ese cambio que de pronunciación en lo infantil, luego en lo juvenil. ¿Listo? Pero en ustedes mismos. Empezamos por Víctor. Bueno, que obviamente uno no recuerda sus primeras palabras, pero ya que uno pregunta o ellos se acuerdan y le dicen, ah, mira tu primera palabra, pues mi primera palabra, según mi mamá, obviamente fue mamá. Una de las palabras más dichas entre, entre los niños en sí, cuando ya van naciendo, pero no todos dicen eso. Ya, vamos con Mayerly. Yo le pregunté a mi mamá cuál fue mi primera palabra y me dijo que mi primera palabra fue pan. Y después dije mamá. Ya, Sheila. Yo le pregunté a mi mamá y ella dice que mi primera palabra fue papá. ¿Cuál? Papá. Ya. Paula. Sea, en mi caso no fue ni mamá ni papá, fue agua. Ya. Harvey. Bueno, yo ya le pregunté y me dijo que yo dije mamá y papá al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Ya, muy bien. Ya, todas estas palabras que ustedes indicaron, ¿cómo las identifican ustedes? ¿Como un pronunciamiento fácil, sencillo, complicado? ¿Cómo las identifican? Pues la verdad, bastante sencillo, porque nosotros estas palabras nos las llevamos diciendo desde muchos años atrás. Y ya, por ejemplo, es más fácil identificar y decir mamá. No es como decir una palabra más compleja. Ya, chicos, ¿están de acuerdo? Yo creo que sí, porque realmente si nos ponemos a pensar, creo que la palabra mamá o papá, o en caso de Paula que dijo agua, son palabras que se escuchan seguido en esa edad, ¿no? Cuando una mamá te agarra en los brazos y te dice, di mamá, mamá, y te piensan a decir así, entonces algo que se escucha repetitivo y se prende más fácil por lo mismo. Ya, muy bien. Muy bien, chicos. En lo que es esta etapa, identificada como infantil, principalmente se caracteriza por el uso de un lenguaje sencillo, así como ustedes indicaron lo que es su propia palabra, también identificaron si estaba complicado o sencillo. Sí, es un lenguaje sencillo para poder nombrar personas, animales, objetos como diferentes pronunciamientos para poder referirse también a los animales. Si bien no recuerdan, cuando ustedes querían pronunciar a un animalito, no lo pronunciaban por su nombre, sino por, por los sonidos Por los sonidos que hacían. correcto, por los El sonidos guau que guau. hacen cada uno de ellos, ¿verdad? Ustedes veían, qué sé yo, un perro. ¿Cómo decían? No El decían guau guau. Wow, wow. guau guau, ¿verdad? Entonces, asimismo, observaban un gato, no decían gato, bueno, aunque sí llegaban a pronunciar gato, hay unos que sí pronuncian literalmente, pero hay otros que no pronuncian más, que se les hace más sencillo decir el sonido del animalito, pues, ¿no? Bien, chicos. Ahora nos vamos a la otra etapa que es juvenil. Sheila, ayúdeme, por favor.
Juvenil. Emplean expresiones propias que se caracterizan por la creatividad y la ruptura con las normas. Es parte de la búsqueda de identificación dentro del grupo de sus pares. Reciben una gran influencia de las redes sociales. Ya, muy bien. Gracias, Sheila. Bien, este cronolecto juvenil suele ser más como informal, como que está marcado por la influencia de diferentes medios de comunicación, como la tecnología, la cultura en general, con un vocabulario propio, como a poder identificarse en esta etapa juvenil, pues, ¿no? Como su compañera pudo leer, emplean expresiones propias y sobre todo se caracterizan por la creatividad y la ruptura con nuevas normas que prácticamente forma parte de una búsqueda de identificación dentro de un grupo que los rodea en su momento. Reciben también una gran influencia basado en redes sociales. Bien, ahora vamos evolucionando, chicos. Vámonos a la etapa juvenil. ¿Cuáles son sus pronunciamientos hasta el momento? ¿Qué palabras nomás utilizan? ¿Hay cambios o siguen pronunciando la misma palabra? Pues Obviamente, no, mamá, bueno, mamá, sí, obvio. Mamá, literal. Ya, vamos. bueno, sí, sí hay cambios. Por ejemplo, yo a veces no le digo a mi mamá, mamá. Yo la especifico como mamá, pero yo para acercarme a ella le digo como vimos en clases pasadas, las abreviaciones ma, amá, o a veces le digo madre, de vez en cuando. Y a mi papá Ya, no le digo papá, le digo apá, pa, a. ya, gracias, Víctor. Sheila, Yo creo que sí hay una diferencia de cuando estábamos pequeños a cuando estamos actualmente, eso es obvio, pero sí mantenemos las mismas palabras, solamente que, por ejemplo, en el mismo texto dice que se caracteriza por la creatividad y la ruptura de normas. Por ejemplo, no pronunciamos siempre las palabras con precisión. Siempre tratamos de buscarle un diminutivo a las palabras, como por ejemplo de mamá, le decimos ma, mamá, papá, y así, ¿no? Y también viene la parte de que depende de la palabra que utilicemos con un grupo de amigos. Por ejemplo, hay muchos apodos o muchos diminutivos que cambian ahí, o palabras con un significado en específico, pero en ese grupo de amigos lo cambiamos de palabra. O sea, cambiamos el significado. gracias, Sheila. Mayerly, Por lo menos lo que yo veo de diferencia es que yo a los animales ahora no le llamo miau ni siquiera guau, sino que yo los nombro por su nombre. Y también sé usar lo que es los diminutivos. Yo también le digo ma, guamá, guapá, opá. Entonces yo también uso lo que son diminutivos o simplifico las palabras. gracias, Mayerly. Paula. Yo creo que igual, o sea, en el caso de los animales o incluso palabras que voy aprendiendo, pero creo que el lenguaje sigue siendo igual. Harvey. También opino lo mismo, yo no cambio casi nada, solo máximo mami, ma, o papi, o ap. Ya, recuerden chicos que si vamos hablando de etapas, el lenguaje, el pronunciamiento va cambiando, pues, ¿no? A medida que pasamos de etapas. Ahora vamos con adultez. Paula, ayúdeme, por favor. Adultez, demuestran un manejo más seguro de las normas lingüísticas. Emplean un vocabulario más avanzado y dominan el lenguaje especializado del área de su profesión. Usan un tono formal que va de acuerdo con el círculo en el que se desenvuelven. Gracias, Paula. Bien, esta etapa adultez se caracteriza principalmente por un vocabulario y por obtener lo que es una estructura de oraciones más formales con un lenguaje que se tiende a ser más como estandarizado y menos propensos, digámoslo así, al uso de modismos juveniles. A diferencia, pues, ¿no? De lo juvenil, ya adultez hasta ustedes mismos se van a dar cuenta, ya cuando lleguen a esta etapa, ya cuando ya tengan más desenvolvimiento, ustedes mismos se van a dar cuenta en su pronunciación, en su vocabulario.
hasta se van a dar, bueno, cuando ya puedan obtener en sí su propia familia, ustedes mismos van a decir, no, yo en mi tiempo no decía esto. Porque recuerden que va evolucionando, va a haber cambios y en sí, pues no. Bien, empezamos por Víctor. Pues sí, ya cuando estamos en la etapa de la adultez ya se cambian distintas palabras. No usamos tantas palabras como así, vamos a decir, este, cualquiera, vamos a decir. Usamos ya palabras más formales y depende de qué profesión ejercemos, hablamos ya muy distinto, porque no va a hablar igual un científico que un profesor de literatura. No, ellos van a usar distintas palabras, distintas expresiones. Por ejemplo, puedo dar un ejemplo. La palabra por consiguiente no sabía qué significaba. Busqué su significado y significa es como la acción que viene después cuando una condena, ¿me entiendes? La acción a pagar. Por ejemplo, por consiguiente, me toca pagar $500, por ejemplo. Gracias, Víctor. Sheila. Yo coincido en este caso con Víctor, porque, por ejemplo, depende mucho también de lo que uno siga, porque un doctor no se va a referir de la misma forma que un policía, o que un policía se va a referir de la misma forma con un taxista. Cada quien maneja un término distinto dependiendo cómo se basó sus estudios o su carrera profesional. Pero también lo que se puede argumentar, aparte del tema de trabajo, de estudio, yo diría más bien que ya cuando uno es adulto, trata de hablar con mayor seguridad y también con mayor respeto, no, no por el hecho de que ya uno no es joven, sino por el hecho de que como uno es adulto tiene que dar una buena impresión y tiene que darse a respetar de esa forma, porque si un adulto habla con ciertos términos que utilizamos nosotros los jóvenes, no se vería de la misma forma tan respetable como un adulto que utilice unos términos correctos. Gracias, Sheila. ¿Quién más desea opinar? Chicos, Mayerly. Bueno, yo concuerdo con mis compañeros de que cuando uno es adulto ya tiene mucho más conocimientos y usa palabras que son técnicas, porque una persona que es doctora no va a hablar lo mismo que una persona que no tiene estudios, o tampoco con una persona que es policía o es abogado. Entonces cada uno se asemeja sus palabras y hasta lo utiliza cotidianamente con una forma más avanzada o científica, se puede decir. Ya, gracias, chicos. Bien, por lo general, precisamente ya en esta etapa de adultez, donde principalmente se caracteriza ya por mantener una estructura ya más formal, con un lenguaje que tiende a ser más, digámoslo, como respetuoso hacia los demás. Sí, es verdad que los estudios ayudan mucho, pero no por ende una persona que sea un profesional va a tener, ¿cómo les doy la diferencia? En que sí, puede que sea una persona estudiada y todo, pero no se comunica o no transmite información de una manera correcta. Es muy diferente, chicos. Por eso cuando ustedes sean profesionales, ya tengan cada uno su profesión, nunca olviden, chicos, nunca olviden de qué esfuerzos ustedes hicieron para llegar a alcanzar esa meta que ustedes están. Eso sí, a todos les indico lo mismo. Nunca olviden, chicos, todos los esfuerzos que ustedes hicieron. Siempre mantenerse humilde, sea la profesión que sea. ¿Sí? No por tener una profesión, más persona o por no tener es menos. No, todos somos iguales. No sé si están de acuerdo conmigo, pero es mi pensar, chicos. Bien, ahora nos vamos con la última etapa, adultos, donde van a recordar cuando hablan con sus abuelitos y viceversa, pues no, cuando ellos hablan con ustedes, cómo es la comunicación entre los dos.
Ayúdeme, por favor. ¿Quién me falta? Harvey. Ya, ayúdeme, por favor. Adultos mayores, ¿verdad? Mande. Adultos mayores. Sí, adultos mayores. Manifiestan ser más conservadores en el uso del lenguaje, defienden el buen uso del idioma y no están de acuerdo con las alteraciones de idioma que realizan los jóvenes. Usan expresiones que los jóvenes consideran pasado de moda. Ya. A ver, chicos. Ah, no, estoy mal. Ay, Dios. ¿Por qué no me corrigen, chicos? En adultos mayores, a ver, es cómo ustedes se comunican con sus padres. Así es. Disculpen, chicos. A ver, vamos. Empezamos con Víctor. ¿Cómo es A la ver, comunicación? pues la comunicación ya es mucho más, vamos a decir, formal y un poco informal, pero no del informal de amigos, sino no, informal no, la palabra es cercano, Ya, no informal. No uso obviamente palabras con que uso con, por ejemplo, con los con amigos. unos amigos para que me comprendan, sino que ya uso un lenguaje mucho más entendible para, Dios mío, entendible para ellos. Y como un poco, se podría decir que también como a la vez como formal, pero cercano también. Gracias, Víctor. Sheila. Sheila. Bueno, la verdad, yo creo que sí. Yo considero que los adultos mayores, o sea, ya los ancianitos prácticamente tienen un lenguaje como que más suavecito, por así decirlo. Porque no siempre buscan hablar así como con un dialecto demasiado formal, pero tampoco buscan hablar con un dialecto informal. Simplemente es un dialecto muy neutro. Y, por ejemplo, depende mucho del carácter de la persona, como para decir su tono de voz o algo por el estilo. Pero yo sí creo que ellos tienen un carácter más neutro, o sea, un, un lenguaje más neutro, por el mismo hecho de que ya no buscan tampoco imponer ese respeto de un adulto, pero tampoco van a rebajarse a ser como un adolescente. Gracias, Sheila. Mayerly. Con mis padres yo uso un lenguaje que fuera claro y a la vez respetuoso y sobre todo a veces cariñoso y con mis abuelitos, bueno, la verdad no he tenido la oportunidad de hablar mucho, ya que mi abuelita tiene Alzheimer y bueno, mi abuelo es borracho, entonces bueno, no he tenido tanta conexión, pero yo lo hablaría con respeto, obviamente. Paula. O sea, con mis papás no hablamos de una manera tan formal, pero siempre manteniendo el respeto. Y creo que es lo mismo con mis abues. Ajá. Ya, muy bien. Ven, ya que están hablando también de sus abuelitos, vamos a detallar lo que es esta etapa, donde indica que ya con el avance de la edad, muchos de los abuelitos conservan sus habilidades lingüísticas, aunque manejan lo que son expresiones menos complejas y les cuesta trabajo seguir el hilo de diferentes discursos muy elaborados, principalmente que ellos evitan más que todo lo que es el aislamiento y el silencio. Bien, ¿cómo es? Bueno, ya Paula me indicó, Mayerly también me indicó, Víctor y Tapia. ¿Cómo es la comunicación con sus abuelitos? ¿Hay diferencia o no? ¿Me escuchan, chicos? Se escuchó entrecortado. Entrecortó. Disculpen, chicos, es el internet por el inconveniente que les dije. Ya, a ver, Víctor. Ahora sí. Bueno, conversar con mis abuelos ya es como que más hab- hablar obviamente, con mucho más respeto. Obviamente sigue siendo un lenguaje cercano, pero no es lo mismo como hablar como un padre, sino que estás
hablando con un abuelo, técnicamente. Ellos consideran como un lenguaje más, vamos a decir, ambiguo, porque las cosas pasadas podía significar algo, pero ahora significa otra. Le escucho entrecortado, Víctor, pero muchas gracias. Bien, por ejemplo, cuando ustedes hablan con sus abuelitos, ustedes le indican esta palabra, supongamos, no sé cómo comunican ustedes, pero cuando se hacen un mensaje por teléfono, y ustedes prácticamente un chat, ustedes le pronuncian esa palabra y ¿sabe de qué es chat? No lo escucho, chicos. ¿Me escuchan? Chicos, Sí, pero es que se le escucha entrecortado. Estoy recortado. hoy. Esta clase es muy bonita, la quería ¿Nos así. escucha? Chicos, ¿me escuchan ahí? Sí, Ah, Sí, ¿ahí sí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? sí, sí, Ya, listo. A ver, les estaba indicando esta pregunta. Por ejemplo, que ustedes le... sí, sí. Sí, No los escucho. Profe, se le escucha entrecortado. se le va el audio, bro. ¿Qué hacemos? Es una clase muy bonita, chicos. Eh, bueno, hasta aquí quedamos con la clase. ¿Sí me escuchan? Sí, Quería Ahora sí. interactuar más con ustedes con este tema, pero no se puede. El internet no deja por lo que pasó anteriormente. Me imagino que es por eso. Ahora sí me escuchan. ahora sí la escuchamos fluido. Ya, ahora sí me escuchan. Ujú. A ver, les estaba haciendo esta pregunta. Por ejemplo, si ustedes le dicen esta palabra, chat, a sus abuelitos, ¿ellos saben qué es? Nunca he escuchado esa palabra. Chat, Jack, chat. cuando tú le escribas a alguien. Ah, ya, ya. Dígalo. No, Víctor, ¿qué le pasó? No, que no escuché bien. No saben, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, a medida que pasan las etapas prácticamente de lo que es el lenguaje, de lo que es la comunicación, también evolucionan lo que son palabras, nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes. Por eso es que todos los días aprendemos algo, chicos. Todos los días aprendemos algo, ya sea una palabra, ya sea reconocer lo que es un objeto o una información, bueno, cualquier cosa, pero todos los días aprendemos algo. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No Claro. me escuchan? nadita, profe. No puede ser. Bueno, chicos, ¿ahí me escuchan? Ahora sí. Bueno, chicos, no podemos hacer más. No sé, mi internet está fallando. Mil disculpas, chicos. Mil disculpas. Este tema era para tratarlo hasta que termine la clase. ¿No me escuchan? Sí la escuchamos, pero la escuchamos entrecortada, o sea, con interferencias. Bueno, chicos, ¿hay preguntas? Ahora sí se la escucha bien. no hay ¿Preguntas? preguntas. No hay No, ninguna. Ya no puedo seguir más con la clase, chicos. No sé qué pasa con internet. Mañana ojalá ya esté bien para poder realizar muy bien lo que es la clase. Espero esté entendida y sobre todo les haya gustado la clase del día de hoy.
que hayan podido recordar lo que son sus primeras palabras, más que todo su evolución del lenguaje, de su pronunciamiento, más que todo, y los diferentes tipos de comunicación que existen entre estas etapas infantil, juvenil, adultez, adulto mayor y entre abuelitos. ¿Sí? ¿Ahí sí me escucharon? Sí, Ya, listo, chicos. sí. Entonces nos vemos el Sí. día de mañana. Ah, ya, tenemos pendiente, pero Sheila se me fue. Sí, se fue porque me dice que tiene el internet horrible. Es mi internet o también el de ella. No, que el de ella Él también también le está dice que le está fallando. fallando. Mm, bueno, chicos. Bien, espero les haya gustado la clase. ¿Les gustó la clase del día de hoy? Claro, claro, cómo Sí, no. profe. No Estaba me maravilloso. mienten. Ay, chicos. Bien, entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan una bonita tarde. Cuídense, por favor, chicos. Chao, licenciada, No me cuídese. Nos vemos escuchan. Ya, mañana. profe, cuídese. Chao, Chao, licenciada, Dios la chicos. bendiga. Chao.